Bueno, el ejercicio 699. Para el armazón y la carga mostrados en la figura, determine las componentes de fuerzas que actúan sobre el elemento CFE en C y F. Entonces ubiquemos el elemento CFE, es el elemento curvo, ¿cierto? Ese es el elemento CFE, ese es el elemento curvo. Y me piden las cargas. ¿En qué puntos? En el punto C y en el punto F, ahí donde están los dos pasadores. ¿Cuánto van las cargas en los pasadores? Entonces, el primer paso en todos estos ejercicios es mirar cómo están apoyados. ¿Cómo está apoyado mi conjunto? Por un pasador en D, ¿cierto? Y como es pasador, ¿cuántas reacciones hay? Dos. Tenemos una DY y una DX. Esto, por ser pasador, dos reacciones, una DX, una DY. Y en A, fíjese que descansa sobre ¿qué? Sobre un patín que tiene contacto aquí con la pared, ¿cierto? Entonces hay una normal que hace la pared de ese patín y recuerde que esa se llama una AX. Y entonces ahí están los tres apoyos. Entonces el primer paso es hallar reacciones en apoyos. Listo, hallemos estas reacciones. Entonces, obviamente hacemos sumatoria de momentos en D, que es el punto donde hay más incógnitas. Hay dos incógnitas. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto D. La primera carga que voy a tomar es la de 40. ¿Cuánto momento me genera la carga de 40 con respecto a D? Sí, a D. Entonces, mentalmente uno visualiza, ¿cierto? La perpendicular de desde esa carga de 40 hasta el punto D, ¿cuál será? Esa línea morada, ¿cierto? Que mide ¿cuánto? 13. Entonces será 13 pulgadas por 40 libras. 13 pulgadas por 40 libras. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque va sentido antihorario, ¿no? Me haría rotar la carga de 40, la línea morada anclada en D, sentido antihorario. Listo. El siguiente, AX. El valor de AX, ¿cuánto vale AX? No la conocemos, ¿cierto? Entonces, AX por... ¿Cuánto es la distancia perpendicular desde AX hasta D? 10 pies. Entonces, por 10 pies. 10 pulgadas, perdón. 10 pulgadas. ¿Cómo es esa rotación? Que le genera AX. Esa rotación será negativa. E igualamos a 0 porque no hay más cargas, no estamos trabajando momentos respecto a D. DX de Y no generan el momento por estar en D. Listo. ¿Y de aquí qué hacemos? Despejar a X. ¿Cuánto nos dio a X? Entonces a X igual a X 52 libras. Listo, ya tenemos a X. Lo siguiente, recuerda que aquí echamos mano de sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fuerzas en X que usted ve ahí sobre toda la armadura, sobre todo el armazón. Y ambas positivas, ¿cierto? AX más DX igual a 0. Pero como ya tenemos que AX vale ¿cuánto? Yo reemplazo esta X aquí por 52 libras. Y despejo de acá de X. ¿Y qué encuentro? Que de X es ¿cuánto? Menos 52 libras. ¿Cómo interpreto ese signo negativo? Que dx no está actuando en esta dirección, sino que dx está actuando exactamente en la dirección opuesta, hacia allá, ¿cierto? Bueno, pero miren una cosa, como ya le cambié la dirección a dx, entonces ya aquí dx para mis cálculos, pues ya la voy a dibujar positiva, voy a quitar el signo, la voy a dejar positiva y por si se me olvida, simplemente aquí coloco la dirección de dx, 52 y va para la izquierda. Listo, me falta sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerzas en Y. Entonces está menos 40 libras, ¿no? Porque va bajando esta de 40. ¿Qué más tenemos? DY que va subiendo. Entonces más DY y nada más, ¿cierto? Igual 0. Y de acá despejamos. ¿Qué me queda? Que DY igual a ¿cuánto? 40 libras positivas, ¿sí o no? Y entonces fíjense, ahí ya están ya las tres reacciones, que es mi primer paso para solucionar un armazón. Bueno, como segundo paso, entonces tenemos que despiezar esa armadura, separarla. ¿En cuántos elementos? En 3. Entonces voy a hacer el despiece.
Bueno, ahí están mis tres elementos que me conforman el armazón. No dibujé la rueda. Y no dibujé la rueda es porque sencillamente, como podemos trasladar la fuerza, esa X, a lo largo de su línea de acción, pues finalmente puedo trasladarla y puedo acabar ahí en A. Entonces, ahora dibujo las fuerzas externas que actúan sobre mis elementos. Entonces, sobre mi elemento ABF, la fuerza externa que actúa, pues es AX, ¿cierto? Esta AX. Listo. A dx dy, ¿sobre quién actúa? Dx dy sobre el punto D. Sobre esta barra acá está dy. Y fíjese que dx de una vez le dibujo como me quedó, ¿no? Actuando hacia la izquierda, ¿no? Recuerde que ya corregí signo. Entonces aquí está dx. Listo. Y ahora empiezo a colocar cargas internas. Por ejemplo, en el pasador B. Entonces yo puedo suponer que en el pasador B, sobre el elemento ABF, la carga en ese pasador está actuando de esta manera. BY hacia arriba y BX a la derecha. O las puedo colocar al contrario, no importa. Lo importante es que sobre el mismo pasador B, pero en otro elemento, en el elemento BCD, las debo colocar contrario a como las acabé de colocar. Quiere decir, BX ahora va para la izquierda y BY va bajando. Bueno, entonces ahora vamos con las cargas sobre el pasador. Bueno, en F, ¿qué carga hay en F? Hay también dos, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlas en otro color. Bueno, fíjese, yo acabé de colocar a FX hacia la izquierda y a FY bajando. ¿Listo? Sobre el elemento ABF. Bien, hubiera podido dejarlas ambas positivas. Pero entonces ya sobre el elemento, ¿dónde articula con qué otro elemento? EFC, ¿no? Entonces sobre el elemento EFC tendré que colocar a FY hacia arriba, ¿cierto? Mírenla. Y a FX hacia la derecha. Para que cuando las junte en el nodo, recuerde que eso tiene que dar 0. Listo. Bueno, ¿me faltó algo? Claro, no he colocado la carga de 40 que actúa en E, y es una carga externa, entonces la debo colocar acá, la carga de 40. 40, estos son libras. ¿Qué me falta? C, en los dos, ¿cierto? Bueno, ahí están, CX y Y, en la barra BCD las coloqué positivas, no una hacia la derecha y la otra hacia arriba. Y en la otra barra, fíjense que coloqué una hacia abajo y otra hacia la izquierda, o sea, negativas, para que al sumarlas me dé 0 en el nodo. Y listo, ya está todo colocado en los tres elementos, todo el conjunto de fuerzas. Ahora debo seleccionar por qué elemento empiezo a trabajar. Bueno, recordemos que me piden las fuerzas ¿en dónde? En C y en F, o sea, sobre la barra EFC. Me toca trabajar obligatoriamente la barra EFC. Entonces miremos en la barra EFC. Máximo puedo yo tener 3 incógnitas en cada barra, máximo. Si tengo más de 3, lo único que puedo hacer es calcular y de pronto hallar una o dos. Si tengo más de 3. Si tengo 3, las puedo solucionar todas. Fíjense que en la barra EFC, ¿cuántas incógnitas tengo? 4. No las voy a poder solucionar todas. Dentro de la barra me va a tocar ir a otras barras. Entonces voy a tratar de solucionar lo que pueda. Miremos si se puede solucionar algo acá. Si yo hago sumatoria de momentos, por ejemplo, en F, ¿qué va a pasar? Que Fx y Fy se pierden como incógnitas, ¿cierto? Se pierden como incógnita. Y me queda incógnita Cx, Cy. ¿Listo? ¿Qué pasa si hago sumatoria de momentos en C? Pues que si hago sumatoria de momentos en C, Cy y Cx se pierden como incógnita y podré establecer una ecuación que me relaciona Fx y Fy, pero no puedo calcular nada.
no me va a salir ningún resultado, pero voy a generar unas ecuaciones. Bueno, ¿en cuál de las barras sí podré generar algo? Me dicen en la barra ABF. En la barra ABF, ¿qué pasa si hago sumatoria de momentos respecto a F, por ejemplo? Que queda una sola incógnita. ¿Por qué una sola incógnita? Fx y Fy están sobre el punto, luego se pierden como incógnita, pero fíjense en qué pasa con By. Su línea de acción pasa por el punto de rotación, luego también se pierde como incógnita. ¿Cuál sería la única incógnita? Bx. Entonces yo podría hallar Bx ahí, ¿cierto? Bueno, entonces ya teniendo esta Bx, fíjese, quiere decir que ya conozco esta Bx, porque recuerden que valen lo mismo. Y si paso a la barra BCD, ¿cuántas incógnitas tendré en la barra? 3. Si se tienen 3 incógnitas en una barra, se pueden calcular todas. Entonces ya podría calcular esa barra. Y encontraría especialmente Cx y Cy, que me sirven, porque fíjense que es el mismo Cx, Cy acá. Y entonces ya esta barra EFC, ¿con cuántas incógnitas quedaría? Con 2, y la soluciono. Listo, entonces esa es la ruta, hagámosla. Bueno, entonces sumatoria de momentos en la barra ABF, ¿no? Respecto a F. En eso quedamos. Listo, sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué tenemos? Bx, ¿cierto? Bx, ¿por qué distancia perpendicular hay de Bx a F? Distancia, pues estas 4 pulgadas, ¿no? Mírenlas. De B a F, 4 pulgadas. ¿Cómo será esa rotación que genera Bx respecto a F? Horaria negativa. Listo. La siguiente, AX. Yo conozco a AX, ¿cierto? ¿Cuánto vale AX? Esa nos dio 52 libras. Estas 52 libras. Entonces son 52 libras por la distancia perpendicular desde la carga de 52 libras, o sea, desde AX hasta el punto de rotación que es F. ¿Cuánta distancia hay de AF? 10 pulgadas. Todo esto por 10 pulgadas. Listo, ¿cómo es esta rotación que genera AX con respecto a F? Horaria, o sea, negativa. Entonces las dos negativas, ¿no? Y como no hay más fuerzas aquí en la barra que generen rotación, entonces ya igualamos a 0. Y de ahí despejamos ¿a quién? A Bx, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les dio Bx? Menos 130 libras. Entonces ya sabemos que Bx no va actuando hacia allá. ¿Listo? Que va para el otro lado. Pero bueno, tengo la opción de ir y cambiarla o de seguir trabajando así, y en el signo, cuando reemplace, pues tengo en cuenta el signo, que yo prefiero así. Listo. Ahora, como ya llevé X, me vengo a la barra BCD. Entonces vamos a trabajar la barra BCD. Bueno, entonces, en la barra BCD, ya la ubicamos, ¿cierto? Ya tenemos el valor de ¿quién? De Bx, ¿no? Este Bx que encontramos de menos 130 corresponde ya a Bx. Ya conocemos que esto es menos 130. Entonces dijimos que íbamos a hacer sumatoria de momentos respecto a C, ¿cierto? Entonces hagamos la sumatoria de momentos respecto a C. ¿Para calcular a quién? Igual a 0. Para calcular By, ¿no? Porque si hago sumatoria de momentos respecto a C, como solo tengo 3 incógnitas en la barra y Cx y Y están sobre el punto de rotación, acá mírenlo, entonces la única incógnita va a ser By. Listo. Primero, ¿Bx genera rotación respecto a C? No. ¿Por qué? Su línea de acción pasa por el punto de la rotación, ¿sí o no? Entonces Bx no genera esa rotación. By sí genera rotación, entonces coloquémosla. Ojo, By. ¿Por cuánto? ¿Qué distancia hay desde By hasta C? Entonces miren aquí en la gráfica, de By a C, o sea, ¿cuánto? 4 pulgadas, ¿cierto? Entonces por 4 pulgadas. ¿Cómo es la rotación que genera By respecto a C? Antihoraria, o sea, positivo este momento. Listo. ¿Quién genera el siguiente momento? Mi carga de 40 libras, ¿cierto? Línea de acción, pues una vertical, ¿sí o no? ¿Y qué distancia hay desde esa vertical, mírenla, hasta el punto de rotación que es C? 4 pulgadas. Entonces aquí por 4 pulgadas. ¿Y cómo es esa rotación que genera Dy alrededor de C? O sea, positivo este momento, antihoraria positiva. Listo. Ahora de X, que vale 52 libras.
¿Por qué distancia hay desde D, desde la línea de acción de DX hasta C? 4 pulgadas, ¿cierto? ¿Qué vienen a hacer estas 4 pulgadas, no? Para los que están perdidos ahí. Es la distancia entre estas dos líneas amarillas, ¿no? ¿Cierto? 4 pulgadas, listo. Entonces 52 libras por 4 pulgadas. ¿Cómo es la rotación que genera DX respecto de C? Horaria, o sea, negativa. ¿Me falta algo más? No, igualar a 0 y despejamos. BY igual a... Entonces nos da 12, BY igual a 12. Listo, ya encontramos BY. Ahora, ¿qué nos falta encontrar? Pues BX y ¿quién más? CX y CY, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas respecto a X igual a 0. Respecto a X, ¿qué fuerzas tengo en la barra BCD? Ubique la barra BCD. Fuerzas en X. Pero ahí como está montada, mire, menos BX, ¿cierto? Que era su duda, el signo de BX. Entonces, tal como la tengo acá, menos BX porque va para la izquierda, más CX, ¿cierto? Menos DX o menos 52 libras de una vez, ¿sí o no? Y no hay más, igual a 0. ¿Qué va a pasar acá con BX? ¿Cuánto me dio BX? ¿Menos cuánto? 130 libras. Entonces mire lo que pasa, menos, más. Y si aquí está con más, fíjese, si aquí está positiva, pues es sencillamente porque, mire, automáticamente se invirtió la dirección, fíjese, como si yo hubiera corregido. El signo automáticamente me corrige. Y de acá despejo CX. Entonces CX igual a ¿cuánto? CX menos 78 libras. Listo, ¿qué nos falta hacer? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerzas en Y. Entonces miremos, sobre la barra BCD tenemos a BY, a CY y a DY, ¿cierto? ¿Quién positiva? CY y DY, ¿no? Entonces acá CY más DY menos BY igual a 0. Solo tenemos esas 3 cargas. Bueno, entonces reemplazando DY por 40 libras y BY por 12 libras que la habíamos obtenido arriba, nos da CY. CY igual a ¿cuánto? 51 libras. 52 libras. Eso nos da es menos 28 libras. Listo, ahí está CY. Bueno, y ya tengo, fíjese, 2 barras resueltas. ¿Qué me falta? FX y FY, ¿cierto? ¿Cómo calculamos FX y FY? Pues nos vamos para la barra EFC. Bueno, y fijémonos, ¿cuántas incógnitas tengo sobre la barra EFC? 2, FX y FY. Por lo tanto, con tan solo hacer sumatoria de fuerzas en X, mire, en la barra, igual a 0, ¿qué tendré sumatoria de fuerzas en X? FX menos CX igual a 0, ¿cierto? Pero como ya conocemos a quién, a CX que nos dio menos 78, entonces ojo, despejo acá FX igual a CX, ¿cierto? Pero CX me dio menos 78. Listo, y entonces ya tenemos, fíjense, FX. O podemos quitar este signo y decir 78 libras, ¿en qué dirección? Estamos trabajando sobre la barra EFC, hacia la izquierda. Entonces quitamos el signo, pero marcamos ahí la dirección con la flecha, ¿listo? Bueno, ¿y quién me falta? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? ¿Qué tengo de sumatoria de fuerzas en Y? En esta barra, en la barra EFC. Entonces tenemos menos 40 libras más FY, menos 40 libras más FY más 28 libras, ¿cierto? Igual 0. 28 libras que vale ¿quién? CY. Bueno, pero el compañero una vez dice que nos dictó más 28, ¿no? CY nos dio menos 28,
pero lo habíamos dibujado para abajo. Ese menos quiere decir que no va para abajo, sino va para arriba. Y si ya tengo en cuenta que va para arriba, entonces FY y se llevan ambas para arriba, entonces ambas positivas, ¿cierto? Listo. Y despejamos de ahí FY. Entonces FY igual a 12 positivas, ¿no? Porque al pasarla al otro lado. Listo. Y ahí están halladas las fuerzas FX, FY y CXY. Para el trabajo de resistencia de materiales usted va a tener que calcular, por ejemplo, la magnitud de F, la magnitud de la fuerza F que actúa sobre el pasador. Pero eso es sencillo, ¿no? Raíz cuadrada de 78 libras al cuadrado más 12 libras al cuadrado. Y entonces la magnitud de la fuerza F, por ejemplo, acá da 78,918, nos da esa magnitud de la fuerza F. La van a necesitar allá para hacer el cálculo sobre el pasador.